La noche de mi ascenso olía a vino caro y a promesa. Terzo, ese italiano donde las risas rebotan en paredes de ladrillo, estaba lleno de ejecutivos y parejas que celebraban su propia versión de la felicidad. Yo había llegado primero, con mi vestido azul marino, el que a David siempre le encantaba, y elegí una mesa en el rincón, medio escondida, como si la alegría necesitara un lugar privado para respirar. Cuando los vi entrar juntos, algo se desacomodó dentro de mí. Beatriz sonreía con una luz que no le conocía desde hacía tiempo. David, en cambio, llevaba en los dedos una inquietud que no supe nombrar. Se sentaron. Felicitaciones, abrazos. Un «estoy orgulloso de ti», Marina, que me sonó a frase aprendida. Pedimos un Chianti de $200 que merecía una historia mejor que la que estábamos a punto de contar. Brindemos, dije, y levanté la copa. Por lo que viene. Beatriz me miró con una ternura rara en ella. Hizo una pausa, como si buscara permiso en el aire. Nosotras también tenemos noticias, dijo, y le tomó la mano a David por debajo de la servilleta. Estoy embarazada. El restaurante no se cayó. Fui yo la que se quedó sin sonido. El murmullo siguió. Los cubiertos chocaron. Alguien rió en otra mesa. Pero dentro de mí solo cabía una palabra, repetida, incrédula, absurda, embarazada. Mi hermana, mi marido. La frase completa tardó en juntarse, y cuando lo hizo, ya estaban mirándome con esa expresión de quien espera un incendio para tener algo que contar luego. Sé que es complicado, balbuceó David, apretando la servilleta entre los dedos. Pero nos pasó, Marina. Nos enamoramos. El primer sentimiento no fue furia, fue vergüenza. Una vergüenza muda, como quedarse desnuda bajo una luz que no perdona. Me vi desde afuera. La mujer que consiguió el ascenso, que pagó el vino, que escogió el rincón bonito, y que ahora observaba cómo su vida se partía con la misma elegancia con la que rompes un pan sobre el mantel. Tragué saliva. El Chianti me supo a hierro. ¿Desde cuándo?, pregunté, y la voz me salió extrañamente tranquila, como si alguien más la prestara por mí. 3 meses, respondió Beatriz, acariciándose un vientre que aún no se veía. Empezó después de tu cumpleaños. Diciembre. Hice el cálculo sin querer. 3 meses de mentiras. 3 meses de besos huecos antes de dormir. 3 meses en los que yo volvía tarde de la oficina con la certeza prepotente de que la vida me debía cosas buenas, mientras mi hermana hacía inventario de lo que creía merecer sin esfuerzo. Sentí una punzada en el pecho, no por la traición, esa llegaría luego con toda su forma, sino por la caída desde una altura que yo misma había construido. Dime algo, por favor, dijo David, como si mi silencio fuese crueldad y no autodefensa. Lo miré de verdad por primera vez esa noche. No vi amor. Vi alivio, la paz del que ya no tiene que sostener la mentira porque la arrojó a la mesa y ahora es problema de otra. Y en la sonrisa blanda de Beatriz vi algo más viejo que el deseo. Esa satisfacción cobarde de quien cree haber ganado sin entender el precio. No grité, no lloré. He aprendido que hay dolores que se dignifican en voz baja. Puse 2 billetes de 50 sobre el mantel, lo suficiente para mi parte. Tomé el bolso y me levanté. En el espejo del pasillo los vi a los dos, fijos, demasiado quietos para ser felices. Ella apretaba su mano. Él no sabía qué hacer con la suya. El aire de la calle me golpeó la cara como una verdad fría. Mis tacones hicieron un sonido demasiado elegante para una huida. Abrí el coche, me senté, cerré los ojos. La rabia no llegó. Llegó, en cambio, una lucidez cortante. El día más luminoso de mi carrera había sido elegido como escenario de mi humillación. No era un accidente, era un guión. Y los guiones, pensé, tienen vueltas de trama. El teléfono vibró a las 2 de la madrugada. Estoy en casa de B. Hablamos mañana. D. Me quedé mirando esa letra como si fuera una firma en un contrato al que yo no había accedido. La pantalla se apagó. La habitación se agrandó alrededor de mi insomnio. Y en ese silencio se encendió una pregunta vieja, olvidada en un cajón mental lleno de papeles. ¿Y si no me lo pueden quitar todo? Dormí poco y mal. Por la mañana, el apartamento seguía perfecto, como si la vida no hubiese pasado por allí. Cama hecha, tazas limpias,
el absurdo mug de los cowboys en su sitio. Entré al baño, me miré al espejo y vi los restos de una mujer que todavía se aferra a la ilusión de que hay líneas sagradas. Las hay, me dije, pero hay gente que no las ve. Respiré hondo, sentí miedo, sentí vergüenza, y debajo de todo, una semilla terca de algo que no quise nombrar todavía. Porque esto, me dije, secando el espejo empañado con la palma, no termina en una mesa de restaurante. No conmigo. Tomé el teléfono y marqué a mi trabajo. Hoy no voy. Luego abrí el armario. Saqué la caja donde guardo documentos que siempre pensé que nunca tendría que usar. El corazón me golpeó las costillas con la insistencia de quien quiere salir corriendo. Apreté los dedos. Si me tendieron una trampa en un restaurante, yo sabría volver sobre sus pasos. Y aquí es donde empieza otra historia, menos ruidosa y mucho más peligrosa, la de las semillas de la traición, porque las señales estaban allí, pequeñas, meticulosas, impacientes, y yo, orgullosa de mi vida recta, las confundí con sombras. La envidia no llega como un grito, llega como una curiosidad educada. Empezó con preguntas pequeñas, envueltas en celofán de cariño. ¿Cuánto te subieron el sueldo, Mari? Para orientarme con mis tarifas. ¿Cuánto vale ahora tu piso en Austin? He visto que la zona se revaloriza. A veces Beatriz se hablaba mirando mi bolso, como si el cuero pudiese confesar el precio. Reía, decía, pura curiosidad de hermana. Y yo sonreía porque el amor, cuando es antiguo, se defiende con excusas. Recuerdo una tarde en la casa de mis padres, diciembre, olor a canela y televisión demasiado alta. Beatriz tenía 2 copas de vino de más y me abrazó con ese afecto prestado que se evapora al amanecer. A veces es frustrante, ¿sabes? Dijo, con un hilo de sinceridad en los ojos. Tú tienes todo. Apartamento, viajes, ropa bonita, yo trabajo y no llego. Le sostuve la mirada con la fe del manual de autoayuda. También puedes tenerlo, respondí. No se trata de suerte. Es constancia, elecciones. Su sonrisa se torció como una cuchara dentro de un vaso. Claro, elecciones. No supe verlo entonces, pero esa palabra le dolió como si fuera un diagnóstico. Para mí significaba libertad. Para ella, acusación. Con David, la herida era otra. La herida muda del orgullo. Él ganaba bien para Texas, decía, y era cierto. Pero no era lo que yo ganaba. Y el dinero, ya lo aprendí, no pesa lo mismo en todas las manos. En los restaurantes caros, él se quedaba un segundo mirando la cuenta, como si los números fuesen un espejo y no le gustara lo que devolvían. Yo decía, esta la pago yo, con naturalidad de socia mayoritaria, y él asentía con gratitud y una sombra. No era rencor, era vergüenza. La vi cada vez que mi tarjeta rozó un datáfono. Beatriz observaba. Observaba con esa atención clínica de quien toma medidas sin pedir permiso. Un día, en un Olive Garden cualquiera, David fue al baño y ella se inclinó sobre la mesa. «¿Lo mantienes, no?», preguntó en voz neutra. «Repartimos según lo que cada uno gana», respondí, molesta. «No lo mantengo». «Somos un equipo», repitió, como si probara la palabra con la lengua. Ya, pequeñas señales. Eso fue todo al principio. Mensajes de Beatriz a horas ridículas. Porque mañana tengo un cliente en Austin. La toalla de invitados que olía a su perfume la noche siguiente a uno de sus supuestos trabajos, una factura de hotel olvidada entre los papeles del correo, a nombre de nadie, con fechas que rimaban con sus viajes relámpago. Yo apilé esos indicios en la estantería donde guardo las cosas feas, la repisa del «estoy paranoica». A veces la dignidad se disfraza de ceguera para sobrevivir. Una noche encontré la camisa de David con un olor nuevo, indefinible, como si hubiera pasado por una habitación con ventanas cerradas y ansiedad abierta. Le pregunté y rió. Un cliente se perfumó como si fuera boda, dijo. Casi me asfixia en el test drive. Le creí, o elegí creerle. El amor también es una economía. Haces descuentos a tus dudas para que el mes cierre bien. Hubo otra escena que regresó como eco después de la cena en terzo. Estábamos los 3 en una terraza, de tarde, con el sol bajando y los mosquitos rondando como chismes. Yo conté, orgullosa, que estaba pensando invertir en una pequeña startup de amigos de la universidad.
Beatriz apoyó la cabeza en la mano, con aire estudioso. ¿Y si un día os divorciáis? Soltó, y luego se rió, tapándose la boca. Es broma, broma. No vamos a divorciarnos, respondí. Automática. Bueno, pero si pasa, ¿no? La mitad de todo, ¿no? Insistió, como quien aprende una regla de gramática. Depende, dije, y la conversación se desvió hacia las nubes. Ese depende le encendió algo. Lo vi tarde, cuando ya era inútil. A veces no te escuchan por lo que dices, sino por lo que admites sin querer. David, por su lado, empezó a llegar más tarde. Cierres de mes, cliente pesado, atasco en la I-35. Yo respondía con mi propio arsenal de excusas. Presentación mañana, llamada con Europa. Se me hizo tarde. Las vidas paralelas son cómodas hasta que un puente invisible las conecta. Una vez salí al balcón y lo escuché al teléfono, la voz baja, nerviosa. No sé si es el momento. Sospecha. Tengo que estar seguro. Pensé que hablaba de una venta grande. Lo pensé de verdad. La ignorancia a veces es un sedante de lujo. La noche que se confesaron en terzo, todas esas piezas se acomodaron con una precisión cruel. Entonces rebusqué en la memoria y encontré otro detalle. Beatriz empezó a llamar a mi madre con más frecuencia. ¿Cómo está Marina? ¿Sigue viajando tanto? ¿A qué hora sale del trabajo? El cariño puede ser un mapa. Yo era la dirección, y sin embargo, lo que más dolió no fue la suma de indicios, sino mi confianza en que mis líneas eran también las líneas del mundo, que porque yo jamás haría algo, nadie alrededor lo haría. Aprendí del modo más viejo que existen. La realidad no se parece a ti, se parece a lo que cada uno puede soportar de sí mismo. Después de la cena, cuando el silencio fue mi única música, recordé una tarde remota, 2 semanas antes de mi boda, la firma de un documento que me pareció una formalidad antipática, cosas de ricos que David aceptó con una mueca cariñosa. Un sobre, un sello del juzgado, una cláusula que decía algo así como «Cada cual conserva lo suyo». Lo había guardado por responsabilidad, no por desconfianza. Me vi cerrando la caja fuerte, satisfecha como quien cumple con su dentista. Esa imagen golpeó la puerta de mi memoria con la urgencia de un vecino que trae una noticia. Me levanté de la cama sin encender la luz y abrí el cajón donde guardo lo que siempre creí innecesario. Mis manos temblaron un segundo y luego se quedaron quietas, como si entendieran que a veces la supervivencia depende de un papel que firmaste cuando todavía creías en para siempre. Porque, si la envidia se había vestido de ternura y la traición de casualidad, yo también tenía derecho a un disfraz, el de la serenidad legal. Y si ellos habían ensayado su escena en un restaurante caro, yo ensayaría la mía con algo más contundente que un brindis. Inspiré hondo. El miedo estaba, sí, pero tenía compañía. Una determinación nueva, fría, limpia. Al día siguiente buscaría ese sobre. Abriría el corazón, sí, pero también la caja fuerte, y entonces empezaría la parte peligrosa y silenciosa de esta historia, la búsqueda del salvavidas que no sabían que existía. La mañana después de terzo tenía sabor a metal. El café no calentó nada. El apartamento, impecable, parecía una coartada. Aquí no pasó nada. Yo sabía que sí. Caminé descalza hasta el estudio, como si cada baldosa pudiera traicionarme. Abrí el cajón donde guardo lo que, algún día quizá, y casi nunca se necesita. Mi pulso no era mío. La clave de la caja fuerte, pensé. 4 números que nunca olvido, hasta hoy. Los repetí en silencio, invertí fechas, probé el cumpleaños de mi madre. Pitido rojo. Otra vez, pitido rojo. La vergüenza de no recordar tu propia puerta es parecida a la de no reconocer tu propia vida. Apoyé la frente contra el metal y respiré, contando. 1, 2, 3. El cerebro, cuando se asusta, hace cortes de luz. Cerré los ojos y volví a verme, 25 años, 2 semanas antes de la boda, guardando aquel sobre con el sello del juzgado. ¿Qué clave usó esa chica que aún creía en para siempre? La respuesta llegó como un susurro infantil. Tecleé. El pitido cambió de tono. Clic. El olor a papel guardado me golpeó con más fuerza que el espresso. Saqué carpetas, impuestos,
escrituras, extractos. Al fondo, como un animal que hiberna, el sobrecrema, sellado, con la firma que entonces me pareció solo un formalismo antipático. Se me aflojaron los hombros. Lo llevé a la mesa como si cargara una recién nacida. No lo abrí enseguida. Lo miré. Entendí que a veces sobrevivimos por decisiones que tomamos cuando éramos otra persona. Rasgó el sello. La textura áspera me devolvió el presente. Títulos, cláusulas, números. Separación total de bienes. Renuncia a manutención conyugal. Leí despacio, en voz baja, como quien reza por primera vez, y sin embargo recuerda. Cada línea era una cuerda que me sacaba del río. Llamé a Elena, mi abogada y amiga. Contestó en la tercera señal, con ese tono que mezcla afecto y oficio. Dime que lo tienes, dijo, sin saludo. Lo tengo, entero, sellado, firmado. Escuché su exhalación, el sonido exacto de una persona que guarda una espada en su funda. Entonces escucha. No te adelantes. No les enseñes nada hasta el momento justo. Haz fotos. Envíame todas las páginas. Y Marina, hoy no tomes decisiones con el hambre. Sonreí por primera vez desde la noche anterior. Hice las fotos una por una, con cuidado de cirujana. El teléfono vibró mientras fotografiaba la página de la renuncia a pensión. Mensajes de Beatriz. Podemos hablar como adultas. Piensa en el bebé. Silencié la conversación. Yo estaba pensando exactamente en eso, en los adultos, en los bebés, en los límites. Volví al documento. Entre cláusula y cláusula se coló algo más íntimo. La rabia cediendo espacio a una calma nueva. No era frialdad. Era foco. Me vi como una de esas mujeres que en las películas apagan la alarma de incendio y encuentran la salida en la oscuridad. No porque no tengan miedo, sino porque caminan igual. A media tarde, llamé al juzgado para pedir confirmación del registro. El funcionario fue amable con burocracia. Sí, señora, está en el sistema. 4 años, mes tal, las firmas coinciden. Colgué y me permití temblar sin testigos. El alivio, cuando es grande, también da vértigo. De pronto, el miedo cambió de forma. Ya no era, ¿y si no está? Ahora era, ¿y si lo estropeo? Sabía que el documento era un chaleco salvavidas, pero un salvavidas mal usado puede hundirte. Abrí una libreta y escribí un plan como si mi mente necesitara rieles. Y, copias físicas y digitales, 2 pendrives distintos. 2. Enviar todo a Elena más copia a mi correo secundario. 3. Guardar el original de nuevo en la caja. 4. Citar a David y Beatriz en terzo, misma mesa. 5. Mantener la voz baja. Siempre. Hice copias en la impresora como quien imprime un pasaporte para otra vida. Guardé un pendrive en el bolso, otro en el cajón de los cubiertos. Nadie busca la libertad junto a los tenedores. Me reí sola del absurdo, y entonces lo entendí. El humor es una grieta por donde entra el aire. Entre tareas, mi madre llamó. Hija, piensa en la criatura. La familia. Me mordí la lengua. El amor familiar tiene una habilidad inquietante para pedirte que te sientes a la mesa donde te cortaron. Contesté con respeto y contención. Mamá, los límites también son familia. Colgué y volví al papel que no me juzgaba, solo me protegía. Leí la cláusula final una vez más, sabiendo que era el corazón del documento y quizá el mío nuevo. En caso de disolución, cada parte retendrá la totalidad de su patrimonio individual. Ambas partes renuncian a solicitar pensión o manutención conyugal. Era simple. Lo simple a veces es lo más difícil de mirar de frente. Al anochecer, me senté en el suelo del salón con las piernas cruzadas, como cuando tenía 15 y estudiaba antes de un examen. Repetí mentalmente lo que debía decir, y sobre todo, lo que no debía decir. No iba a justificar mis decisiones, ni a suplicar cariño. Iba a leer, a señalar firmas, a recordar hechos. La verdad, sin decorado, es un animal que muerde. Ese sería mi único aliado. El teléfono volvió a vibrar. David, podemos arreglarlo sin abogados. No seas dura, piensa en todos. Pensé en todos, sí. En la mujer que era, en la que había sido, en la que quería ser.
Pensé en el bebé que no pidió nacer en el centro de un incendio. Pensé en mis padres, cansados, partiendo en dos su pensión para criar a una hija adulta. Y pensé en mí, finalmente en mí, como si por fin hubiese lugar para mi nombre en mi propia casa. Respondí con 3 palabras. Hablemos en terzo. Apagué las luces del estudio. El apartamento se llenó de una penumbra suave, menos culpable que la de la mañana. Guardé el sobre en la caja fuerte y antes de cerrar, apoyé la mano sobre el metal como quien bendice. No recé, pero di las gracias a la versión de mí que no sabía que me estaba salvando. Esa noche dormí de lado, abrazando una almohada como si fuera un mapa. Soñé con pasillos, con puertas que se abrían con la clave correcta, con mesas de restaurante donde alguien ponía un sobre y el murmullo bajaba un tono. Me desperté antes del amanecer con una certeza pulida. No iba a devolverles la humillación, iba a devolverles la realidad. Me vestí de negro sobrio, el color de las decisiones. Tomé el bolso con el pendrive, respiré hondo y salí. El ascensor tardó lo suficiente para escuchar mi propio corazón y no asustarme. La calle, otra vez, estaba más fría de lo que debía. Llamé a Terzo. ¿Una mesa en la esquina? ¿A las 8? La misma de la otra vez, por favor. Colgué, y por primera vez desde que todo estalló, sentí que el suelo no se movía. La escena estaba lista. Ellos tenían su historia de amor súbita. Yo tenía un papel, y en esa diferencia mínima, una letra, una firma, una fecha cabía todo lo que iba a ocurrir. Porque lo siguiente ya no iba de dolor, iba de precisión. Y el lugar preciso para una verdad incómoda era exactamente el mismo donde intentaron destruirme. Terzo. Allí nos veríamos. Allí, por fin, la justicia hablaría sin levantar la voz. Volví a Terzo a la hora exacta en que la noche empieza a parecer promesa. Pedí la misma mesa del rincón. El maitre me reconoció con una discreción profesional que agradecí como si fuera piedad. Pedí agua primero. Necesitaba una boca que no oliera a victoria, sino a control. El sobre descansaba en mi bolso, pesado como un corazón que por fin aprendió a latir por sí mismo. Llegaron juntos, otra vez de la mano. Beatrice lucía un vestido que insinuaba la curva nueva de su vientre. David traía un optimismo ansioso, el de quien cree que ya pasó lo peor y ahora solo queda ponerse de acuerdo. Se sentaron. El camarero ofreció la carta. Nadie tenía hambre, pero todos fingimos lo contrario. Pedí el mismo Chianti, no por nostalgia, sino para que el escenario entendiera que yo también sabía repetir las cosas hasta cambiarlas. Gracias por venir, dijo David, con voz de vendedor a punto de cerrar trato. Lo mejor es hacerlo fácil para todos. Dividimos lo del piso, las inversiones y hasta que nos estabilicemos con el bebé, una ayuda mensual. Lo justo, lo justo. La palabra hizo el mismo ruido que hace un cubierto cuando cae al suelo. No me inclines a recogerla. Lo justo repetí, suave. Hablemos de eso. Saqué el sobre. No con teatralidad, con precisión. Lo puse sobre la mesa y por un segundo ni el vino se atrevió a respirar. Beatrice ladeó la cabeza, desconcertada. David blanqueó medio tono. ¿Qué es eso?, preguntó él, ya sabiendo. El pasado llamando a la puerta dije, nuestro acuerdo prenupcial. Abrí el sobre, deslicé las páginas hacia ellos. Coloqué un dedo donde las firmas repetían nuestros nombres como si fueran espejos. Leí sin levantar la voz, porque la verdad, cuando es sólida, no necesita gritar. Régimen de separación total de bienes. Cada parte conserva la totalidad de su patrimonio anterior y el que adquiera durante el matrimonio. Ambas partes renuncian a solicitar pensión o manutención conyugal. El murmullo del restaurante bajó medio grado, como si alguien hubiera cerrado una ventana. David tragó saliva. Beatrice buscó, con los ojos, un asterisco que no existía. Eso no puede, empezó ella. Es legal, respondí, sin dureza. Y está registrado. 4 años. Sello del juzgado. Tus dudas llegan tarde. David acercó las páginas, deteniéndose justo en su propia firma, idéntica a la que ahora intentaba esconder en el puño. La tocó con el índice, como si pudiera borrarla sobando. No sabía lo que firmaba, dijo. Tú me apuraste. Te expliqué.
Te lo explicó la abogada. Asentiste, brindaste y firmaste. 4 veces. Beatriz se apretó la servilleta hasta volver la cuerda. Pero vivía contigo. Aportó. Eso cuenta. $300 al mes en supermercado y gasolina enumeré. Clara, yo pagué la hipoteca, las cuotas, los seguros, el mantenimiento. La convivencia no te convierte en dueña de lo que no compraste. El camarero se acercó para servir vino. Hizo un gesto breve y se retiró sin preguntar, como si supiera que el vaso lleno pesa menos que ciertas frases. David probó otra salida. Podemos ser civilizados. No hace falta hacer esto aquí. Yo no hago nada, dije. Leo. Aquí fue donde eligieron contarme su verdad. Aquí es donde yo les recuerdo la mía. Hubo un minuto de respiraciones. Entonces hablé de lo que sí era lo justo, no para ellos, sino para la realidad. David, te corresponde lo que toda ley decente pide a un padre. La manutención de tu hijo. No es castigo, es cuidado. Lo demás, no. El golpe no fue mi voz, fue la cuenta mental. Salarios, descuentos, pañales, kilómetros. Lo vi entrarles por los ojos. Beatriz bajó la mirada a su vientre, con un gesto que por primera vez parecía de madre, y no de estratega. David se recogió en la silla, más pequeño que su chaqueta. ¿De verdad vas a dejarnos así?, preguntó él casi niño. No los dejo, respondí. Los dejo a cargo de sus decisiones. Yo haré lo mismo con las mías. Beatriz intentó un último argumento. Esa carta vieja que siempre funcionó en casa. Somos familia, Marina. Precisamente por eso aprendí que los límites también lo son. Guardé las páginas con la calma de quien cierra una puerta que no necesita portazo. Dejé dinero suficiente para mi parte. El dinero, cuando es limpio, nunca se queda pegado a las manos. Me levanté. Los abogados hablarán entre sí. No nos escriban más, dije, y no hubo temblor. Di 2 pasos y me detuve. Volví la cabeza solo lo justo para que la frase encontrara su sitio. No vine a humillarlos. Vine a desalojar la fantasía. Caminé hacia la salida. En el espejo del pasillo vi un reflejo distinto al de la otra vez. Ya no era la mujer que huye. Era la que sale del incendio con lo que importa. En la puerta, el aire fresco no me castigó. Me confirmó. El mundo siguió con sus conversaciones y sus copas, como sigue siempre. Yo bajé los escalones y sentí, por primera vez en semanas, que el suelo tenía la firmeza que prometen los documentos y rara vez prometen las personas. Porque, después de toda escena, viene el silencio que cuenta la verdad, las consecuencias. Y ahí es donde la historia se vuelve menos brillante y más real. Nóminas, trayectos largos, facturas, cunas en habitaciones prestadas. Allí es donde vamos ahora. Las historias de amor mal contadas terminan con un brindis. Las verdaderas, con un recibo de nómina. La semana siguiente a terzo, la realidad cambió de escenografía. Ya no había velas ni Chianti, solo cifras negras y descuentos automáticos. David me escribió una foto, su pago quincenal con una línea recién nacida que decía Child Support. Era un número modesto y, sin embargo, abría un agujero preciso. Debajo, un emoji de cara cansada. No respondí. La justicia, cuando funciona, no necesita conversación. La vida se reorganizó sin pedir permiso. David no consiguió mudarse de concesionario. San Antonio lo quería sin comisión alta. Así que cada día manejaba la I-30 y 5 de ida y vuelta, hora y media cada tramo. Un tanque de gasolina que descendía como la paciencia. En el retrovisor de su coche lo sé, porque mi madre me lo contó con esa mezcla de pena y sermón, iba practicando discursos. ¿Cómo pedir otra oportunidad? ¿Cómo decir, no sabíamos lo que firmábamos? ¿Cómo poner mi nombre sin que le temblase la lengua? Beatriz dejó el apartamento que alquilaba y volvió con mis padres. En la casa de siempre, su cuarto de adolescente se convirtió en nursery improvisada, cuna junto a una cómoda vieja, ropa de bebé colgada de perchas que alguna vez sostuvieron vestidos de graduación. Mi madre planchaba diminutos pijamas como si alisara el destino. Mi padre calculaba la pensión con la meticulosidad de un contador jubilado que ya no quiere sorpresas. La tele hablaba sola. Los vecinos se enteraron sin que nadie les contara.
Los secretos hacen más ruido que los tenedores. Beatriz me escribió primero con dignidad fingida. La bebé no tiene la culpa. 2 días después, con urgencia. Faltan pañales. La pediatra cuesta 150. ¿Podrías? Abrí el navegador. Pagué la consulta directamente al consultorio. Pedí un envío de pañales y toallitas a nombre de mi madre. Escribí a mi padre: mándame la factura de la luz. La pagué yo. No transferí a Beatrice un solo dólar. No por maldad, sino por higiene. El dinero dado sin límite se parece al perdón sin condiciones. Desordena la casa. Una tarde, mi madre llamó con voz de misa. «Hija, ven a conocer a la niña», pidió. «Es tu sobrina». Miré el calendario. Miré mi agenda. Me miré. No supe qué parte de mí dijo que no. Ahora no contesté. No quiero entrar en una habitación donde mi nombre se use como moneda. Silencio al otro lado. Luego, el suspiro de siempre. ¿La familia? Los límites también son familia, dije. Y tuve que repetirlo para creerlo. Esa noche, sola en mi salón, abrí una foto que mi madre había mandado sin permiso. La bebé tenía los ojos de David y la boca de nadie, la boca de los recién llegados, que no prometen ni deben nada. Sentí un golpe a la altura del estómago, una ternura lentísima mezclada con una alarma antigua. La cerré. La volví a abrir. La volví a cerrar. El corazón aprende a hacer zoom antes que la cabeza. Mientras tanto, el amor de Beatriz y David empezó a hablar otro idioma, el de los gastos. Discutían por marcas de pañales, por el precio del gas, por una cuna que no era la del catálogo. Mi padre, en un arrebato de lucidez triste, me lo dijo sin adornos: cuando el dinero es poco, las palabras se vuelven caras. Yo también pagaba mi propia versión de las consecuencias, aunque los números fuesen otros. De noche, el loft nuevo sonaba amplio. La nevera hacía un zumbido de fábrica, las luces domóticas obedecían demasiado. Descubrí que la independencia tiene eco, y que el eco pide compañía o silencio, pero no medias tintas. Llamé a mi terapeuta, la doctora Chen, y por primera vez hablé sin la armadura de la mujer que siempre puede con todo. «Me duele tener razón», le dije. «La razón rara vez consuela», respondió. «Sostener límites duele, porque en tu familia se premiaba lo contrario». Tomé apuntes mentales como quien apunta instrucciones de vuelo. Empecé a decir no, sin escribir un ensayo justificándolo. Empecé a ayudar a mis padres con facturas concretas, no con esperanza abstracta. Empecé a dejar sin abrir los mensajes que confundían lástima con manipulación. Y sobre todo, empecé a perdonarme la soledad que trae la claridad. En San Antonio, Beatriz publicó una foto. Cochecito de segunda mano, fondo de cocina con azulejos que yo conozco desde niña. El texto decía: «Lo importante es el amor». Los comentarios aplaudían. A mí no me pareció mentira, me pareció insuficiente. El amor amuebla el corazón, sí, pero la nevera no se llena con metáforas. Un sábado, mi padre me llamó con urgencia suave. «La luz vence el lunes. ¿Puedes? Envíame el número de contrato», dije. «Lo hago ahora». Colgué y miré a la ventana. No sentí triunfo. Sentí calma. Por fin había un sistema que cuidaba de los que no me hicieron daño sin premiar a quienes me lo hicieron. Un orden nuevo, imperfecto, pero mío. David, por su parte, empezó a llegar más tarde de lo que el cansancio permite. Un día, perdió la comisión de un mes. Otro, lo cambiaron de sección. Mis padres me contaron que la casa se llenaba de discusiones pequeñas, esas que no merecen grito pero desgastan como papel de lija. Yo escuchaba sin dar consejo. Ya no era administradora de su novela, apenas lectora a la que no le interesa el final. Y sin embargo, porque la vida siempre quiere un gesto de humanidad para saldar cuentas, hubo una tarde en la que la bebé lloró sin consuelo y mi madre, agotada, me llamó llorando también. Fui. Toqué el timbre con el corazón en la boca. La casa me abrió como si no me debiera nada. Tomé a la niña en brazos y se cayó. Tenía el peso exacto de la inocencia. La sostuve 1 minuto que duró 1 año. No miré a Beatriz. No hablé con David. Dejé a la bebé en su cuna y me fui. En el porche, mi padre me apretó la mano como quien firma un armisticio. Conducir de vuelta fue distinto. No lloré.
No sonreí. Entendí. La caída había sido compartida, pero las consecuencias eran privadas. Cada uno pagaría las suyas. Yo había aprendido a no pagar intereses ajenos. En el ascensor de mi edificio, mi reflejo ya no pedía disculpas. Abrí la puerta del loft y el silencio. Esta vez no me pareció un castigo, sino un terreno fértil. Puse agua a hervir, corté una manzana, contesté 2 correos, apagué el móvil. La vida, pensé, se repara con acciones mínimas repetidas con paciencia. Y entonces, casi sin darme cuenta, el dolor cedió espacio a otra cosa que no tenía nombre todavía, una forma de paz hecha de límites, de trabajo, de terapia, de amigos que no preguntan cuánto ganas sino cómo duermes. A eso vamos ahora, a la parte donde no se trata de sobrevivir, sino de nacer otra vez con cicatrices que no avergüenzan, donde el eco del loft aprende una música distinta, donde lo que fue incendio se vuelve brasa que calienta, donde por fin puedo decir en voz alta la palabra que me faltaba: renacer. El renacer no suena a fanfarria, suena a hervidor de agua y a zapatos en la entrada. Empezó con hábitos modestos que nadie aplaude. Cerrar el portátil a la hora que prometí, responder no, sin un párrafo de disculpa, volver a leer mi nombre en el espejo sin preguntar si merecía estar ahí. El loft dejó de ser una cueva para volverse casa cuando entendí que el silencio no me castigaba. Me devolvía el turno de palabra. Volví a la consulta de la doctora Chen un martes a las 7, la hora en que la ciudad baja la voz. Ella tomó notas como siempre, pero ese día me miró más que al cuaderno. ¿Qué aprendiste de todo esto, además de sobrevivir?, preguntó. Tuve que buscar la respuesta como quien tantea una pared en la oscuridad. Que amar sin límites me hizo desaparecer, dije al fin. Y que ponerlos no me convirtió en mala persona, me convirtió en alguien. Asintió. No dijo bravo. No hizo falta. Empezamos a deshilvanar hilos viejos. El mandato de ser la fuerte, el reflejo de pagar por paz ajena, el orgullo de cargar con todo como si la espalda fuese una medalla. Lloré sin espectáculo. Me reí sin culpa. Me escuché contar la misma escena por 3ª vez y a la 4ª, por fin, cambió el final. Yo salía de la casa de mis padres sin dejar dinero, por si acaso. Dejaba una fecha para comer con mi madre y una factura concreta pagada. Límite y amor en la misma frase. Una novedad. Redibujé mis días. Los llené de cosas que no se pueden repartir. Horas de lectura. Una clase de cerámica que me ensució las manos y me limpió la cabeza. Caminatas largas con música que no hablaba de pérdidas. Trabajé mucho, sí, pero ya no para demostrar nada, para construir lo mío. Cuando llegó el ascenso grande, ese que antes habría anunciado como trofeo, lo celebré con una cena sencilla y un mensaje a 2 personas. Gracias por sostenerme cuando me solté. Un jueves, en una inauguración pequeña de arte local, conocí a Daniel. No traía promesas ni urgencias, traía una conversación que respiraba. Me habló de arquitectura sin venderla como éxito. Yo le hablé de fronteras sin sonar a manifiesto. Intercambiamos teléfonos sin que la piel ordenara nada. Semanas después, cuando me invitó a su estudio, noté la calma de las cosas bien puestas. Plantas que no pedían disculpas por estar vivas, planos enrollados sin prisa, una mesa con 2 sillas, no por pareja, sino por posibilidad. Me gusta cómo estás en tu lugar, me dijo, y fue la frase más íntima que escuché en años. No hice de él mi salvación. Hice de mí mi lugar seguro y lo dejé entrar a la sala, no al cuarto de máquinas. Aprendí a decir, hoy no puedo, sin miedo a perderlo. Él aprendió a no confundirme con su calendario. Nos encontramos en la orilla limpia, donde las 2 casas están encendidas, la suya y la mía. David escribió un mensaje una madrugada. Tenías razón, fui un idiota. Leí sin rencor y sin homenaje. No respondí. El perdón vino otro día, en otro idioma. No como absolución, sino como libertad de no seguir contándonos. Beatrice, con el tiempo, dejó de pedir y empezó a vivir más despacio. Mi relación con mis padres hizo un giro pequeño y enorme. Ahora hablamos de recetas, de series malas, de dolores de espalda, ya no de rescates. La niña crece con ojos curiosos, y cuando la veo,
la sostengo el rato exacto que puedo sostenerme a mí. A veces me sonríe sin genealogía, como si dijera, no te debo nada, tú tampoco me debes. Respeto ese pacto. Un domingo, ordenando cajones, encontré el pendrive con las copias del prenup. Lo sostuve en la palma, liviano como un fósforo. No lo tiré, no por nostalgia ni miedo, sino por gratitud. No por el papel que fue escudo, sino por la versión de mí que lo firmó sin saber que me estaba construyendo una salida de emergencia. En terapia hablamos de esa chica de 25 y de la mujer de ahora. La primera creía que el amor lo podía todo y que las líneas se defendían solas. La segunda sabe que las líneas se trazan y se cuidan cada mañana, como se riega una planta. La primera callaba para que no doliera. La segunda escucha el dolor hasta que entrega el mensaje y se va. No hay desprecio entre ellas. Hay un puente. Mi vida no se volvió épica. Se volvió habitable. Hay días de emails pesados, supermercados llenos, semáforos eternos. Hay otros de risa tonta en la cocina, de baile con calcetines, de llamadas que no pesan. Y hay noches en que cierro las cortinas, apago la casa y siento el latido sereno de algo que por fin tiene nombre: pertenecerme. A veces me preguntan si gané. Me río. Nadie gana en un incendio. Se aprende a leer el humo. Si alguna palabra me sirve, es esta: renací. Con límites que no muerden, con trabajo que no me devora, con vínculos que no me exigen pruebas de amor en forma de sacrificio, con cicatrices que no piden permiso para ser visibles, con una voz que, por primera vez, no tiembla cuando dice, hasta aquí. Si has pasado por algo que te partió, o si estás ahí ahora mismo, te digo lo que me habría gustado escuchar. No necesitas demostrar que eres buena para poder protegerte. No necesitas convertir tu dolor en espectáculo para que cuenten tu historia. Puedes cerrar la puerta y seguir siendo querida. Puedes decir que no y seguir siendo tú. Gracias por escucharme. Si te reconociste en algún pliegue de esta historia, cuéntame una línea la que puedas. Tal vez tu línea sea el salvavidas de alguien que todavía busca la suya. Y si solo quieres quedarte en silencio, también vale. El silencio, bien puesto, es el primer límite que nos permite volver a empezar.